¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Aquí estamos, gente, con un bug que se descubrió en el evento de Lucas de Spider. Pues prácticamente lo que trata el bug, gente, es si nos vamos al apartado del evento. Y ya saben que deben escoger si es fruta o insecto. Prácticamente el bug trata de que debes darle dos toques al mismo tiempo a los dos botones, gente. Al mismo tiempo, lo que hace que avance la barrita de carga hasta que venga el frenesí, que es donde te da bastantes puntos. Hasta que avance el frenesí, esa barrita aumenta mucho más rápido si le das doble pulso a los dos botones, gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un bug por parte del juego. Ya saben que el juego pues a veces se pone sensible con este tipo de cosas. Y como muchos ya saben, si quedas más o menos en una buena posición en el tema del ranking y eso, pues estarías llevándote muy buenas recompensas. Ok, date cuenta de esto. Ahora, de forma manual, haciéndolo con el doble toque, gente, a los dos botones, no se puede llegar a los 10.000 puntos. El objetivo prácticamente de este bug es que lo hagamos y consigamos los 10.000. Pero si lo haces de forma manual, haciendo los dos, la pulsación doble, los dos botones, gente, pues estarías más o menos alcanzando un puntaje mucho más alto que hacerlo de forma concentrada, escogiendo la fruta o el insecto, ¿ok? Si se dan cuenta, hay gente que ha logrado obtener los 10.000 puntos, gente. Esto, gente, no es casualidad. Gente que ha logrado conseguir esto y pues hay unos que están abusando de esto. Y el juego tiene un poco de riesgo con esto, gente, porque te pueden detectar una cuenta y entre otras cosas, y podrías correr el riesgo de que bien te baneen por una cierta cantidad de días o que te baneen la cuenta, pero es casi improbable, les diría. El juego en su totalidad, solo por este tipo de eventos se podría aprovechar este tipo de bugs. Además, el juego, por haber añadido que des doble clic y obtengas más puntos, ya es una falencia del juego, prácticamente es un bug por parte de ellos. Entonces, pues como ya saben, cuando fue el bug del paquete de $5 que a todos nos quitaron y nos sancionaron, pues puede suceder aquí lo mismo. Así que yo les recomiendo tomen sus propios riesgos, pero de forma educativa, más que todo interesante, y de traer una información adicional del evento, pues les traigo esto. Yo estoy haciendo una cuenta granja para que lo tomen en cuenta. Y como muchos ya saben, pues hay gente que ha llegado a los 10.000 puntos y está en el top de top. Tema de que ustedes más o menos lo vayan viendo. Ahora, importante, este bug, para que pueda funcionar y que ustedes alcancen los 10.000, porque yo les digo, si quieren hacerlo de forma manual no van a llegar a los 10.000, pero sí van a sacar un buen puntaje y no los banearían, que es el objetivo. Ahora, con este método siempre van a alcanzar los 10.000 puntos, gente. Entonces ahí es donde ya viene el riesgo, que tú cada vez que tengas los intentos consigas los 10.000 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, gente, muchos conocen cuáles son las aplicaciones de autoclicker o autotoques. Prácticamente les recomiendo de descargarse este. Una vez le descarguen, le dan los permisos necesarios. Lo que sí les digo, tiene un poquito de forzar un poco a los celulares, ¿ok? Ya que es una aplicación que va a infundir dentro del sistema y va a forzar un poco a la memoria RAM. Si no tienes un celular bueno, esto ya es para aquellos que les corre con las justas de ANSI y ven que dentro del juego pues pasa un tiempo y lo saca. Si ves que con las justitas corre de ANS, este autoclicker, gente, lo que va a hacer es demandar mucho y tal vez se salga del juego y te haga perder el turno. Así que tengan mucho cuidado por esa parte. Yo recomendaría, si es que les va con las justas, lo prueban y ven que corre bien y todo eso, está bien y sigan intentándolo. Pero si ves que a la primera te falla y te saca del juego, se reinicia tu celular, pues yo te recomendaría que lo dejes ahí, porque esto sí va a demandar mucho. En mi laptop yo lo puse. Si es que escuchan un pequeño ruido de fondo es porque estoy los ventiladores a full con mi laptop, porque al momento de activar este autoclicker en el emulador, gente, me demanda mucho, ya que estoy con una cámara, el OBS, que es el sistema de grabación, el emulador, estoy jugando al mismo tiempo y adicional otro programa lo sobrecargo mucho. Así que por eso les digo, tomen en cuenta mucho esto. Todos los tipos de emuladores, todos los tipos de autoclickers funcionan, ¿ok? Pero que tengan esta función que les voy a mencionar a continuación. En iOS, gente, no estoy muy seguro si hay una aplicación de autoclicker. Si fuera el caso, ahí sí, una disculpa, no habría una forma de hacerlo, pero podrían utilizar, como les digo, utilizarlo de forma manual y no utilizar el autoclicker, ¿vale? Ahora sí, le vamos a dar a iniciar
y les va a aparecer estas 3 opciones. Bueno, hay más opciones, ¿vale? Estas ya son como premium, pero lo que nosotros necesitamos es el modo sincronización, lo que dice que establece múltiples toques que se ejecuten al mismo tiempo. Esto significa que un toque, 2, 3, 4 se van a ejecutar al mismo tiempo, se van a pulsar al mismo tiempo. Entonces lo que necesitamos es esto. Entonces le vamos a dar aquí modo sincronización e iniciar. A partir de aquí, gente, salimos y nos va a quedar esta barrita de acá con el número 1, que este va a ser el toque número 1. Entonces nos vamos al jueguito y prácticamente lo que vamos a hacer, gente, es ejecutarlo. ¿Okay? Yo voy a poner el número 1 aquí, ¿vale? El número 1 aquí. Déjenme lo subo un poquito, ver por qué la interfaz a continuación. Les voy a enseñar cómo configurarlo. Van a darle a iniciar, gente, y apenas inicie dan a retroceder, ¿ok? Para que se entre en este sistema que es de pausa. Hacemos esto para que ustedes puedan ubicar los botones de forma correcta, ¿okay? Vamos a ubicar el número 1, luego el número 2, el número 3 y el número 4. Vamos a ubicar así. Ustedes pueden hacerlo en sus celulares sin problema porque es un autoclicker. Estoy en un emulador, no en la versión PC del juego, así que les puede funcionar. Entonces lo ubican de esta manera, ¿vale? Ahora lo que va a hacer es que estos 4 botones o 4 pulsos van a ejecutarse al mismo tiempo. Se van a dar 4 toques al mismo tiempo, y lo cual nos va a permitir hacer como lo de forma manual, pero hacerlo mucho más rápido porque ya saben, el tema de proceso se optimiza mucho más con esta forma. Entonces eso es lo único que deben hacer y le van a dar en play, gente. Apenas le den y le dice seguro quieres salir, no le van a dar no para volver con el turno, ¿ok? Van a dar no y le ponen ejecutar. Y ahí van a ver que en la parte de abajo va a haber pulsaciones al mismo tiempo en los 2 botones y van a ver que la barrita de arriba se va completando. Y ahí vas a ver que pasa rapidísimo, rapidísimo. En el primero ya conseguimos como 2000 puntos. Voy a bajar para que lo ponga. ¿Okay? Prácticamente en este conseguimos 5000. Listo. Seguimos haciéndolo. Con esto, gente, se aseguran los 10.000 puntos. ¿Okay? Con este método. Dentro de los correos hay gente que abusó de este sistema, gente. Y había gente que llegaba a los 13.000k de puntos con este método, gente. Entonces lo que hicieron los desarrolladores es limitar el puntaje y que tú llegues como máximo a los 10.000 de puntos. Entonces es una forma de limitar este tipo de trampas o bugs que se puede utilizar en estos eventos. Entonces, como les digo, más que todo, mire, ya llegué a los 10.000 puntos y me queda todavía 9 segundos, 8, 7 y prácticamente te limita. Ya no puedes sacar más puntos una vez llegas a los 10.000. Es lo que hicieron los desarrolladores para que sea un juego un poquito, bueno, para que el evento sea un poquito más viable, ¿no? Que todos tengan la misma oportunidad de ganar. Y listo, y le paran. Prácticamente así sacarán los 10.000 puntos sin problema, gente. Es lo que deben hacer. Le dan iniciar de nuevo y continúan, gente. Sí, hasta que terminen todos los puntos. Con esto, gente, van a asegurarse siempre el top. ¿Okay? Entonces hay riesgos. Ahí tómenlo como ustedes deseen. Yo les doy una recomendación. Si quieren hacer esto, háganlo justo cuando vaya a terminar el evento. Tal vez unas 2 horas o 1 hora antes de que termine el evento. Háganlo para que puedan escucharlo. Pero sin más, gente, es lo que hay. Espero que les haya gustado. Y no olviden dejar su poderoso like y compartir a mucha más gente. Y les agradecería por ese gran apoyo, gente. Nos veríamos en un próximo videito o en una próxima transmisión. Cuídense mucho. Bye, bye. El macho.